Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Es un placer para nosotros darles un cordial saludo de bienvenida en nombre de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la moderadora de la siguiente acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática titulada Sesión 3, Homologación de Elementos de Protección Personal en la empresa. Agradecemos estar atentos y acompañar activamente nuestro evento web. Les sugerimos usar el chat de preguntas para realizar las dudas que tengan o aclaraciones que deseen. Estas serán respondidas a lo largo del evento o al final. Es un honor para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOS, quien nos acompañará liderando y guiando este espacio académico. Ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes, qué rico tenerte nuevamente en este espacio académico y bienvenido. Gracias, Paola. Igualmente es muy bueno volver a compartir con ustedes este espacio académico hoy en esta comunidad de elementos de protección personal, en la que vamos a tocar un tema muy interesante como es la homologación. ¿Qué significa homologación de elementos de protección personal y cómo debe hacerse esa homologación de elementos de protección personal? Es nuestra tercera estación dentro de este Plan Educativo Multimodal 2025. Ya vamos avanzando muy rápidamente a cómo va avanzando el año. Bueno, sin más preámbulo, Paola, ayúdame por favor con el sondeo inicial. Claro que sí, ingeniero, iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Homologación de elementos de protección personal hace referencia a determinar elementos de protección personal para riesgos, B, unificar marcas de elementos de protección personal la empresa, C, prueba de un elemento de protección personal con norma técnica. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, determinar elementos de protección personal para los riesgos, 57%. B, unificar marcas de elementos de protección personal en la empresa, 16%. C, prueba de un elemento de protección personal con norma técnica, 26%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los elementos de protección personal en Colombia deben ser certificados. A, sí, B, no. C, solo protección caídas. 15 segundos y conocemos resultados. Son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, sí, 91%, B, no, 0%, C, solo protección caídas, 9%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Los elementos de protección personal en Colombia deben garantizar protección? A, sí, B, no, C, solo protección caídas. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, sí, 100%, B, no, 0%, C, solo protección caída, 0%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo. Bueno, Paola, muchas gracias.
Bueno, me sorprenden un poquito los resultados. La verdad, bueno, vamos a ver cómo a lo largo de la acción educativa vamos aclarando las dudas que se puedan presentar, que recuerden que está abierto el cuadro de preguntas para sus comentarios, sus inquietudes, sus reflexiones. Si lo desean también sus saludos, bienvenidos sean, de dónde están conectados, etc. ¿Qué nos proponemos en la tarde de hoy? 30 de abril, se nos está acabando ya este mes. En primer lugar, vamos a revisar los criterios de homologación de elementos de protección personal y allí vamos a definir qué es una homologación de elementos de protección personal para responder la primera pregunta de a qué se refiere esa palabra homologación. Vamos a conocer esas normas técnicas para la evaluación de elementos de protección personal y obviamente evaluar los conceptos de homologación en los participantes. Y al conocer esas normas técnicas, pues también vamos a conocer algunas normas legales sobre elementos de protección personal para buscar la respuesta a las dos preguntas. Si en Colombia los elementos de protección personal deben ser certificados, en primer lugar, y en segundo lugar, si los elementos de protección personal deben garantizar la protección del trabajador. Bueno, empecemos con el término homologación. ¿Qué significa homologación? Y es que homologación puede tener diversos significados dependiendo de el contexto en que se tome o lo que busca el actor dentro de ese mercado de elementos de protección personal. Y cuando hablo de mercado de elementos de protección personal, estoy hablando de un fabricante, estoy hablando de una empresa y estoy hablando de un asesor comercial o un comercializador de ese elemento de protección personal. Si hacemos una referencia técnica de lo que es un proceso de homologación, la definición de un proceso de homologación pues está determinada como ese proceso de certificación que garantiza que un elemento de protección personal cumple con los estándares de seguridad y calidad establecidos por una autoridad competente. Eso es lo que significa homologación. Es un proceso de certificaciones, es decir, es un proceso que se hace para evaluar, para inspeccionar, para revisar un producto, en este caso el elemento de protección personal, y esa revisión, esa inspección del producto se hace bajo los criterios de un estándar, bajo los criterios de una norma. Entonces, el proceso de inspección lo que busca es contrastar, verificar que ese elemento de protección cumple con un parámetro definido, cumple con una norma, cumple con un estándar. Y a través de ese ente, de esa entidad que hace ese proceso de inspección, pues se da esa garantía que cumple con los parámetros del estándar. Obviamente, si no cumple con los parámetros del estándar, pues no se da esa garantía en un momento dado. Y esa garantía o ese proceso, pues obviamente está regulado por una autoridad competente. Este proceso, pues lo que busca asegurar que un elemento de protección o cualquier elemento de protección personal que se utiliza en el trabajo, que se utiliza con un objetivo que es proteger al trabajador contra alguna condición a la cual está expuesto, con una condición de peligro a la que se expone y ya entra en situación de riesgo, puede cumplir con esa función. Puede competir con una condición de peligro al entrar a la persona en riesgo, y al competir con ese riesgo, pues el elemento de protección personal va a ganar, va a superar esa capacidad que tiene la condición de peligro de alterar o afectar la salud del trabajador. Entonces, fíjense que bajo este concepto, homologación es un proceso técnico, es un proceso de inspección, es un proceso de verificación que el elemento cumple con un estándar.
Esa es la homologación. Esa es la definición técnica de homologación. Les decía al comienzo que pues esto depende de los actores, porque pues en este proceso de elementos de protección personal está la empresa que puede decir necesito homologar los elementos de protección personal. Está el comercializador, el distribuidor, que también dice necesito homologar los elementos de protección personal. Y está el fabricante, que también puede decir necesito homologar los elementos de protección personal que fabrico. Y lo curioso es que a pesar de que pueden estar usando el mismo término homologación, los tres se están refiriendo a situaciones o procesos totalmente diferentes. Para el fabricante, la homologación del elemento de protección personal es este que estamos definiendo acá, el proceso técnico de certificación. Es el único concepto que hay, es el real, el que realmente le da sentido a ese término homologación, a esa palabra homologación. Si buscamos el significado de homologación desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista semántico, homologar es un proceso de certificación que garantiza que un elemento, un producto, un servicio, en este caso estamos hablando de elemento de protección personal, cumple con ese estándar de seguridad y calidad establecido por una autoridad competente. Pero si hablamos de pronto del distribuidor, o mejor, hablemos primero de la empresa. Si nosotros, como encargados de prevención, decimos es que necesito homologar los elementos de protección personal en mi empresa, uno como encargado de prevención y encargado de un sistema de gestión, lo que quiere decir es que quiere que los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de esa empresa pues estén cubiertos por unos elementos de protección personal que realmente sirvan. Eso es seguramente lo que va a pensar y eso es lo que seguramente la mayoría de ustedes contestaron en la primera pregunta, el 57%, donde dicen el homologación hace referencia a determinar los elementos de protección personal según el riesgo. Claro, muy lógica esta respuesta o esta mayoría, 57%, porque pues estamos, las personas, seguramente la gran mayoría de las 120 personas que estaban presentes en el momento de realizar esta pregunta, en este momento estamos más de 160, en el momento de realizar la pregunta habían más o menos unas 120 personas. Seguramente la gran mayoría de esas 120 personas son personas encargadas o que están en el proceso de los sistemas de gestión de seguridad y salud en la empresa. Digamos que la respuesta es obvia. 57% pensaron como piensa la empresa. Digamos que dando o justificando ese comentario que acabo de hacer. Para la persona de la empresa, homologar es que el elemento de protección personal cumpla con unas características que protejan los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores de la empresa. Pero para el distribuidor, y ahí es donde empieza como ese choque conceptual, si la persona llama a un distribuidor y le dice, vea, Juan, habla fulano de tal de la empresa XX y lo estoy contactando porque quiero que me haga una visita para homologar los elementos de protección personal. La empresa está pensando en que le ofrezca elementos de protección personal que le cubran los riesgos. Pero esa persona comercial, lo que va a ir es donde su jefe comercial, su jefe de ventas, le va a decir, don José, aquí vamos a hacer un buen negocio porque la empresa X me llamó a que homologara los elementos de protección personal. Y para el distribuidor, esa palabra homologación quiere decir colocar allá en esa empresa todos los elementos de protección de su marca. Entonces, homologar para el distribuidor es colocar los mismos elementos de protección personal, los elementos de protección personal de la misma marca allá. Si estoy usando cascos o si necesito cascos de la marca mía, si estoy necesitando protección auditiva de mi marca también,
si estoy usando protección visual, facial de mi marca, todo en marca, y para mí como distribuidor eso es homologar elementos de protección personal en esa empresa. Entonces ahí hay ya dos conceptos diferentes. Pero si estamos desde el punto de vista del fabricante, para el fabricante sí tiene claro el concepto que homologar un elemento de protección personal es poder ponerlo a competir con una norma y determinar que ese elemento de protección cumple con los estándares de esa norma o los estándares que se ha establecido en esa norma. Es decir, que ingresan un proceso de certificación. Por eso, la respuesta, como aquí estamos orientándonos desde el punto de vista técnico y el verdadero significado de la palabra homologación, la respuesta correcta es la que obtuvo allí 26 puntos, que es prueba un elemento de protección personal versus una norma. Importante, entonces, que digamos, venga, como representantes de una empresa, no digamos que necesitamos homologar los elementos de protección personal, sino necesitamos determinar cuáles son los elementos de protección personal que requiero de acuerdo a mi riesgo. Pero esa no es la palabra o no es el sentido, el significado de la palabra homologación. Homologación, vuelvo y lo reitero, es ese proceso de comparar un elemento de protección personal versus una norma para poder garantizar que se cumplen esos estándares y de esta manera garantizar que se cumple la protección. En estos conceptos o en ese sentido, en la homologación pues hay tres variables fundamentales que confluyen. La primera, obviamente, una norma de referencia. Si yo tengo un elemento de protección personal, debo tener una norma de referencia porque ese proceso de homologación indica que debo compararlo con un estándar establecido y ese estándar es una norma de referencia. Y allí, pues, el autor y las especificaciones van de acuerdo con las indicaciones de producto, con las limitantes de producto, con el tipo de producto que se vaya a homologar. Porque no hay una norma universal para los elementos de protección personal, porque las normas establecen una serie de pruebas y ensayos que se le deben hacer a un producto, y las pruebas y ensayos para un casco de seguridad son unas, para unos guantes seguramente son otras, para unas gafas de seguridad son otras, para un protector auditivo son otro tipo de especificaciones, para un protector respiratorio son otro tipo de especificaciones, a pesar que todos son elementos que seguramente va a usar el trabajador, a pesar de que muchos de ellos están orientados a proteger contra impacto, o a proteger contra electricidad, o a proteger contra riesgos mecánicos, o a proteger contra riesgos químicos, pero la manera como esas condiciones pueden afectar el trabajador o la vía de ingresos, si es la piel, si es los ojos, si son los oídos, si es el sistema respiratorio, si es la cabeza, etcétera, pues viene siendo muy diferente. Entonces, siempre va a haber una norma de referencia y autores, claro, autores, algunos que se han especializado en la elaboración de normas. Ahorita vamos a explicar, digamos, 3 escuelas fundamentales, o más de 3 escuelas, 13 líneas donde la mayoría de los elementos de protección personal se han orientado a cumplir con esa normatividad, pero que entre ellas puede tener algún tipo de diferencia. La segunda variable son los laboratorios de prueba de ensayo. Pues si hay una norma que establece una serie de requisitos, pues debe haber una entidad que se especialice en realizar las pruebas y ensayos sobre ese elemento de protección personal para poder comparar si cumple con las especificaciones de la norma. Y esos laboratorios de pruebas y ensayos, por lo menos en nuestro país, deben cumplir con unos requisitos de ley, pues que en este sentido los establece el Organismo Nacional de Acreditación. Es decir, laboratorios que tienen la autorización para realizar pruebas y ensayos sobre ese producto particular con esas normas específicas, porque el hecho de que yo tenga un laboratorio de pruebas y ensayos no me hace como una autorización universal para cualquier tipo de norma. Tengo que poder garantizar que esas pruebas y ensayos
tengo el personal idóneo, los equipos, la infraestructura para poder desarrollar las pruebas de acuerdo a como lo establece la norma. Y la tercera variable es esa entidad de inspección y certificación que también debe cumplir con unos requisitos de ley que los da el Organismo Nacional de Acreditación, que entra después de haber revisado la norma, revisado el producto y revisado las pruebas y resultados de un laboratorio para pruebas y ensayos, coloca su visto bueno, su firma, su aprobación para dar la certificación de ese producto. Estas entidades son del tipo ICONTEC, SGS, Bureau Veritas, etcétera, y demás entidades que seguramente algunas también pueden tener laboratorios de pruebas y ensayos, pero no todas las entidades de inspección y certificación tienen laboratorios para pruebas y ensayos, y no todos los laboratorios para pruebas y ensayos son entidades de inspección y certificación. Son entidades de pruebas que son diferentes a las entidades de inspección y certificación. Entonces, de esto se trata la homologación de un elemento de protección personal. No es el de colocar los elementos de protección personal en la empresa de la misma marca, tampoco es de mirar cuáles son los riesgos y colocar un elemento de protección personal para ese riesgo. Esos son procesos diferentes, esos son procesos que, claro, son del interés del encargado de seguridad y salud en el trabajo, en el caso de controlar los riesgos, son del interés de una persona en un ejercicio comercial colocar su marca y todos sus productos de su marca en esa empresa, claro, totalmente válida esa práctica, pero si hablamos de homologación, hablamos de este proceso, de un proceso de inspección, revisión y certificación de un producto que cumple con los parámetros y los estándares de una prueba. Ahora, ¿cuáles son los aspectos legales y técnicos para los elementos de protección personal? Vamos a hacer un recorrido así muy rápido, uno por uno, revisando cuáles son para cada elemento de protección personal, como les decía hace un momento, que cada uno puede tener unas características y condiciones particulares. Les recuerdo que el cuadro de preguntas está abierto para sus inquietudes y comentarios. Bueno, empecemos con protección respiratoria. La protección respiratoria, los temas de protección respiratoria, la normatividad vigente y para la mayoría de los elementos de protección personal está en la resolución 2400 de mayo del 79. El próximo 29 de mayo ya está próxima a cumplir 46 añitos, bastante antigua, ya lo hemos mencionado en otras acciones educativas, está en un proceso de revisión, pero pues no hay una norma todavía que haga una derogación integral de esta resolución. En el título cuarto, en el capítulo 2, me habla específicamente de elementos de protección personal, y en los artículos 176 y 177 habla de la protección del sistema respiratorio. ¿Qué me dice para el sistema de protección respiratoria o qué me obliga? Que eso es lo que hay que empezar a verificar porque es necesario cumplirlo en un proceso de homologación, que se deben usar máscaras respiratorias cuando la naturaleza de la industria o trabajo no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria. Fíjense, hace 46 años se está diciendo lo que dijo el decreto 1072 del 2015, que los elementos de protección personal deben ser usados de acuerdo al riesgo al cual está expuesto el trabajador. Eso no es nuevo, ya existía desde hace 46 años con la resolución 2400. Y que se debe conseguir, cuando no se consigue una eliminación satisfactoria de gases, vapores o una emanación nociva para la salud, pues hay que usar una máscara respiratoria. También dice que hay que usar máscaras respiratorias en comunicación con una fuente exterior de aire puro o con recipientes de oxígeno en los trabajos que se realicen en la atmósfera altamente peligrosa, alcantarillas, lugares confinados, etcétera. Aquí hay que hacerle ese ajuste a la norma porque no es un recipiente de oxígeno, lo que la manguera no va conectada para poder respirar un recipiente de oxígeno, sino es a un recipiente de aire respirable, que es muy diferente a un recipiente de oxígeno. Igualmente, respiradores contra polvos que producen neumoconiosis, tales como sílice, fibra de vidrio, arcilla, etcétera. Es decir, cuando hay materiales particulados, sólidos, polvos molestos, etcétera, pues es necesario utilizar. ¿Qué más me dice
la 2400 de protección respiratorios, que también contra la inhalación de vapores y polvos tóxicos, como plomo, cadmio, etcétera, contra la inhalación de humos, que son las partículas sólidas calientes suspendidas en el aire, o contra vapores, o respiradores con cartucho químico contra la inhalación de neblinas y vapores inorgánicos, orgánicos, etc. Continúa diciendo, y esto ya es lo último, máscaras para la protección contra la inhalación de gases ácidos, máscaras de manguera con suministro de aire cuando los trabajadores se encuentran en lugares donde pueda presentar asfixia o envenenamiento, tradúzcase de pronto deficiencia de oxígeno por espacios confinados, y máscaras o capuchones de visera o ventana de vidrio grueso para manguera para suministrar aire a los trabajadores que laboran con chorros de arena, es decir, lo que se conoce como zamblas. Igual nos dice este tema que es un artículo aparte, es el artículo 178 de la 2400, que lo coloqué aquí en protección respiratoria, pero que es transversal para todos los elementos de protección personal. Lo que pasa es que el 177 me habla de varios, después en el 179, 80, 81, 180, 80, 181 vuelve y retoma otros. Ahí hay un desorden ordenado de las condiciones para los elementos de protección personal, entonces lo coloca acá para es transversal para todos los elementos de protección personal. Y indica que debe ser o debe ofrecer protección adecuada, debe ser confortable al uso, debe adaptarse cómodamente, debe ofrecer garantía de durabilidad, poderse desinfectar y limpiar, y vea lo importante que es este último punto, que son muy pocos los elementos de protección personal que lo tienen. Tener grabada la marca del fabricante. Es por ley, es una resolución de índole obligatorio. Todos los elementos de protección personal, cualquiera que sea su destinación, cualquiera que sea su aplicación, para cabeza, para guantes, para ojos, para cara, para cuerpo, para pies, para tobillos, para canilleras, todos los elementos de protección personal deben tener grabada la marca del fabricante. Sería bueno que ustedes hicieran, dentro de su proceso de inspección de elementos de protección personal, poder verificar este tipo de acción. Que sea confortable al uso, bueno, pueden haber opiniones encontradas, adaptarse cómodamente, también pueden haber opiniones encontradas. La protección adecuada, pues se puede garantizar a través de un proceso de certificación, pero ojo, no dice en ningún lado la norma que deben ser certificados, que pueden ofrecer garantía y durabilidad, seguramente lo puede hacer a través de un estudio de reposición, de vida útil, que pueden desinfectarse y limpiar, claro, pero lo más importante, sin decir que lo demás no sea importante, debe tener grabada la marca del fabricante para poder saber quién lo hizo, quién responde si ese elemento de protección personal no funciona. Es una obligación de ley. ¿Cuáles serían las normas técnicas de referencia para la protección respiratoria? Es decir, versus qué norma o cuál sería la norma con la cual se puede comparar un elemento de protección personal para poder iniciar un proceso de certificación. Pues, si estamos hablando de Colombia, de nuestro país, el ICONTEC tiene norma técnica para hacer pruebas a elementos de protección respiratoria. Está la ICONTEC NTC-EN 1827 del 2020 y la NTC-EN 3852 del 2020. Ustedes notarán que tiene la nomenclatura de norma técnica colombiana, pero también de las normas europeas EN. Esto es porque ha sido una adaptación o una autorización que reciben de la Unión Europea para poder transcribir algunos aspectos o de pronto la totalidad de la norma. En este caso no creo que sea la totalidad de la norma, pues porque no conserva el mismo número de la norma europea, y la última revisión de estas normas es en el 2020. La norma americana para protección respiratoria es de una entidad gubernamental, un instituto de investigación que depende del Centro de Investigación de Enfermedades de la CDC de los Estados Unidos, NIOSH, el Instituto Nacional Americano de Seguridad y Salud Ocupacional, a través de la norma 42 CFR, Código Federal de Regulación 84, parte 84. Allí toca todos los aspectos de protección respiratoria.
Y la norma europea, las normas europeas, está la EN 143 del 2001 para partículas y la EN 149 para protección respiratoria de gases y vapores, y pues hay otras normas también para equipos de autocontenido, pero digamos que estas son las más relevantes. Muy importante, por lo menos verificar que el elemento de protección personal esté fabricado bajo alguna norma, siguiendo los parámetros de una norma. Para responder las siguientes preguntas, la 2 y la 3, si los elementos de protección personal en el país deben ser certificados. No, la legislación está obligando a que el elemento de protección personal sea certificado. Lo que está indicando es que deben ofrecer protección adecuada. Esa es la obligación. Ofrecer protección adecuada, no dice por ningún lado que sea certificado. El decreto 1072 también indica, en el sistema de gestión, cuando habla de elementos de protección personal, dice que deben adecuarse al riesgo al cual va a estar expuesto el trabajador. Debe proteger, debe ofrecer esa garantía de protección, pero no dice que sea certificado. Que desde el punto de vista técnico, que como una buena práctica nosotros determinemos que en nuestro proceso solo usamos elementos de protección personal que sean certificados, es un tema totalmente diferente, pero no es una obligación legal. En la única parte donde es una obligación legal, o para el único elemento de protección personal que es una obligación legal, es para los sistemas de protección contra caídas. Aunque hay muchos que consideran que un arnés, que una eslinga, que un sistema retráctil sea un elemento de protección personal. Lo asimilan como un sistema de protección, porque no es un elemento solo, único, individual, el que protege. Tener el arnés para la persona no lo va a proteger. Lo que lo protege es tener el arnés, tener un conector y tener un punto de anclaje, y eso es un sistema, no es un elemento de protección personal. Estoy diciendo que esta es la teoría que muchos utilizan. Sin embargo, pues a efectos de la pregunta, cuando decíamos que si deben ser certificados, decíamos sí, decíamos no, y decíamos solo protección contra caídas, el 91% de las personas opinó o respondió que sí, y resulta que la respuesta es no. No hay una obligación que el elemento de protección personal, o no hay una norma legal que indique que el elemento de protección personal sea certificado. La norma legal sí me indica que debe garantizar protección, y ahí sí estuvieron de acuerdo el 100%, que es la última pregunta. Si deben garantizar, claro, no solamente es un deseo, no solamente es un sentir, es una obligación que el elemento de protección personal sea, garantice seguridad, pero no es una obligación que sea certificado. Entonces, ojo con eso. Lo que me gusta de esta respuesta es que, o interpreto, si me permiten ese proceso subjetivo de interpretar, es que todos pensamos que debe garantizar protección, y la gran mayoría pensamos que la manera de garantizar protección es tener la certificación. Una certificación, es decir, una homologación versus una norma, pero no es una obligación. Desafortunadamente, en mi concepto, por eso soy subjetivo, en mi concepto, desafortunadamente no existe esa obligación legal todavía. Vamos a ver si en el futuro próximo hay algo sobre ese tema. ¿Cuál es el contenido de las normas? Es muy parecido. Las normas, a pesar de que son de diferentes países, de diferentes escuelas, de Colombia, de Estados Unidos, de la Unión Europea, el contenido de la norma es similar. Tiene un objeto, un campo de aplicación, una clasificación. En el caso de respiradores serán de respiradores de media cara, de cara completa. En algunas normas toma un tercio de cara que no cubra la barbilla, sino únicamente nariz y boca, con cartuchos recambiables, lo que es libre mantenimiento, los que tienen visera, bueno, hay los que tienen aire motorizado, los que tienen línea de aire. Bueno, la clasificación es bastante amplia. Y los requisitos de estas normas pues hablan sobre los componentes del elemento de protección, los materiales, cuáles son los cuidados de limpieza, cómo se deben hacer las pruebas, la simulación de uso, una simulación de una persona que le esté usando y cómo hace un trabajo pesado, la resistencia a la respiración que puede hacer el medio filtrante, cómo funciona a altas temperaturas, cómo obstaculiza el campo de visión, qué capacidad de filtración tiene para un gas, para un vapor, cómo son los conectores, cuáles son los métodos de ensayo y prueba para poder garantizar que cumple o no cumple, etcétera. Ese es el contenido de esa norma. Hablemos ahora de la
protección auditiva. La protección auditiva también está en la resolución 240079 en el literal C, donde dice ese artículo 77 que se deben suministrar protectores auriculares para los trabajadores que laboren en lugares donde producen mucho ruido y están expuestos a sufrir lesión auditiva. Estamos hablando de 46 años. Ahora, aquí no se definió qué es mucho ruido, porque simplemente en lugares donde se produce mucho ruido y están expuestos a sufrir lesiones auditivas hay que usar protector auditivo. Pero ¿qué tanto es mucho ruido? Mucho ruido es 70 decibeles, 80 decibeles, 90 decibeles, 100 decibeles. O mucho ruido son 120 decibeles por una hora, o son 80 decibeles por 12 horas, o son 90 decibeles por 6 horas. No hay una definición ni una escala de ese número de decibeles, ni tampoco del tiempo. Eso pues se definió en normas posteriores y muy posteriores a 1979. ¿Cuáles son las normas técnicas de referencia? Si hablamos de las normas colombianas, está el ICONTEC 2272 del 98, fíjense, bastante antigua la norma, y la NTC 5692 del 2009, las partes 2, 3 y 4, porque pues hace referencia a si son protectores auditivos de inserción, si son tipo campana, o tipo copa, lo llaman en otras partes del país, tipo diadema, si son libre mantenimiento desechables, si se puede cambiar, se hace un mantenimiento, etcétera. Ahí es donde está la diferencia. Norma americana es la ANSI S319 de 1974, también bastante antigua esta norma, pero indica más que prueba y ensayo de certificación, es de aprobación y determinar cuáles son los niveles de atenuación de esos protectores auditivos. Y está la norma ANSI S12.6 del 2016, que lo que me da son los parámetros para la marcación del empaque de los elementos de protección personal con esos niveles de atenuación. Y la norma europea, pues, es la EN 352 del 2020, igualmente partes 1, 2, 3, 4 y 5, donde dependiendo de las categorías, las clases y los tipos de protección auditiva, pues tiene una parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 para cada uno de ellos. Esta norma, pues, también el contenido es variado con el objeto y campo de aplicación, la clasificación que acabo de mencionar de elementos de protección auditiva y los requisitos, pues habla sobre los componentes, los materiales de fabricación, porque pues, deben ser hipoalergénicos, de cómo se hacen las limpiezas, cuáles son las pruebas de atenuación, los métodos de ensayo y el rotulado, como les mencioné en el caso de la ANSI 312.16. En protección visual y facial, nuevamente, la mayoría de ellos, como les digo, está en el artículo 177, en el numeral 2 de este artículo 177 de la 2400, nos dice que para la protección del rostro y los ojos se debe usar anteojos, protectores de pantalla, anteojos y protectores especiales contra radiaciones luminosas, gafas resistentes para los trabajadores que hacen productos de desbaste, cincelado, remachado, decapan, esmerilan, en seco, es decir, que hay proyección de partículas y que esos anteojos deben tener unos lentes reforzados, por si hay un impacto que venga al ojo del trabajador, pues el lente no salga del marco, no salga del marco. Esto lo determina esa resolución 2400, imagínense, hace 46 años. Aquí ya se salta de la 177 a la 170, al artículo 179, y nos dice que los lentes de los cristales y de material plástico y otros medios protectores para vista deben estar libres de estrías. Ya se mete entonces con el tema de calidad óptica, de distorsión, de ondulaciones, que no pueden tener burbujas de aire, que no pueden tener aberraciones esféricas para que distorsionen la vista del trabajador, que deben tener no deben tener una distorsión cromática, que el material haga que no se vean bien los planos en el momento de realizar un trabajo, porque pues una persona con una gafa de seguridad de pronto puede estar y que tenga una vista normal puede estar agregando riesgos adicionales para su trabajo o para el desarrollo de su trabajo. Dice que la superficie del frente de la parte posterior de los lentes y ventanas no deben causar distorsión lateral. La fabricación de lentes muchas veces hacia los ángulos, hacia los laterales, pues crea distorsión,
a excepción de cuando se produce con correcciones ópticas, porque también existe la posibilidad de que el lente de seguridad tenga una corrección óptica y obviamente ahí sí hay algún nivel de ajuste. También indica, y fíjense, 2400 del 79, artículo 180, que para personas que usan lentes para corregir sus defectos visuales y adicionalmente necesitan protección visual complementaria, el empleador, en este caso, pues lo denomina la resolución del patrono, deberá suministrar gafas especiales que puedan ser colocadas sobre los anteojos o, en caso de que esto no se pueda, pues debe utilizar ambos tipos de anteojos. Es decir, que el mismo lente, en el marco de un lente, se coloque su corrección visual, pero que ese sea, o tenga la capacidad de proteger al trabajador. La mayoría de los lentes, pues no son de protección visual, son lentes de corrección óptica. Para que sea protección visual, pues no solamente debe tener la resistencia, como seguramente la mayoría de lentes de policarbonato lo tienen, sino que tiene que garantizar que ante un impacto o ante una salpicadura química, pues resista, o ante un impacto no se salga del marco de las gafas. El artículo 181 habla sobre el tinte de, de los filtros cuando se está expuesto a radiaciones, desde el 3 o 4 hasta el 14, que ya es para soldadura o corte superior a 201 a 400 amperios. Y la 193 habla sobre gafas protectoras para otro tipo de riesgo, que son las sustancias químicas, cuando manipulan líquidos corrosivos o sustancias cáusticas, pues cómo debe ser las características de estos lentes. Y el 194 habla sobre las gafas protectoras para trabajos expuestos a vapores, emanaciones que pueden causar irritaciones en los ojos. Y la 195 sobre gafas protectoras, capuchones, pantallas protectoras para trabajadores ocupados en soldadura de arco. Es decir, no solamente el lente, sino cuando se utiliza un casco con filtros particulares. Fíjense que es bastante amplio en protección visual la resolución 2400. Normas de referencia, ICONTEC 3610 y la NTC 6493, ambas del 2020. ¿Por qué hay varias normas? Por la diversidad de riesgos a los cuales está expuesto el trabajador. Porque algunos pueden ser para sustancias químicas, otros para impacto, otros para radiaciones lumínicas. ANSI tiene una sola norma, la 87.1 del 2020. Y la europea también pues tiene una serie de normas, EN 166, 170, 71 y 72 de diferentes años, que han venido actualizándose dependiendo también del tipo de riesgo al cual se requieren pruebas para ese lente. Contenido similar, el objeto, campo de aplicación, la clasificación y los requisitos de impacto, inflamabilidad, distorsión óptica, transmisión visual de la luz, opacidad y la necesidad de marcar. Fíjense que las normas técnicas, con las normas técnicas se garantiza el cumplimiento de una norma legal. La norma legal decía que debía tener la marca del fabricante. Las normas técnicas indican que el elemento de protección personal debe tener la marca del fabricante para que pueda ser certificado. Protección contra caídas. Reitero, muchos consideran que protección contra caídas no es un elemento de protección personal, es un sistema de protección personal. Quise traerlo de todas maneras. Allí, la resolución 2400 también habla de los arneses y los elementos de protección contra caídas. Sin embargo, esto es de los pocos artículos que están derogados de la resolución 2400. ¿Por qué? Porque hay normas, resoluciones más recientes que hablan específicamente de este elemento de protección. En este caso, la 4272 del 2021, antes existía la 1409 del 2012, antes la 3673 del 2007-2008. Y aquí me establece en los artículos 22, 23 y 24 de la 4272 de las medidas de protección contra caídas en alturas, las medidas de protección, la clasificación de las medidas de protección activas, pasivas y los elementos de protección personal. Cuando habla de las medidas de protección contra caída en alturas, entonces ya me está hablando del arnés, del anclaje, de la eslinga, de los retráctiles, cuando habla de la clasificación de medidas, pues me habla que son activas y pasivas. Cuando me habla de los elementos de protección personal, simplemente me dice que pues deben estar o deben usarse de acuerdo al riesgo que va a estar presente y ya me habla de los demás elementos que no son los sistemas de protección. Entonces, si la persona tiene que usar gafas, casco
guantes para trabajar en alturas. No los menciona, tampoco dice que deben ser certificados, pero sí dice que deben usarse de acuerdo al riesgo que esté presente en el trabajo de alturas. Normas de referencia para poder certificar, para poder homologar. ICONTEC NTC 2037 del 2010, ANSI, donde están la mayoría, seguramente los elementos de protección, la 359 de la punto 0 hasta la 359.18, cada uno toca un elemento diferente. Arneses tiene un estándar, eslingas tiene otro estándar, retráctiles tiene otro estándar, pruebas y ensayos tiene otro estándar. Bueno, la definición, que es la punto 0, pues tiene otro estándar. Y la norma europea, pues también depende del tipo de elemento de protección personal. La 353, 354, 361, 362, 795 para anclajes, etcétera. Líneas de vida. Ahí están las diferentes normas para trabajo en el río. El contenido de estas normas, pues muy reitero, es muy similar: objeto, campo de aplicación, la clasificación y los requisitos para las pruebas y ensayos. ¿Qué componentes deben tener? ¿En qué materiales deben estar fabricados? Para los conectores, los métodos de ensayo y la certificación y marcado cómo debe realizarse. Para protección cabeza, también dice que los cascos para trabajadores de mina están en la resolución 2400 en el numeral 1 del artículo 177, que deben usarse cascos para los trabajadores de minas, cofias para personas con cabello largo. Dice que deben ser resistentes, livianos, de material incombustible, no conductores, dieléctricos, no permeables a la humedad, y es el único elemento de protección personal, el único, allí en la 2400, donde dicen que deben cumplir con las normas y pruebas y especificaciones técnicas internacionales. No dice cuál, no dice cómo, no dice cómo se verifica, por eso seguramente poco se cumple, pero dice que deben cumplir con esas normas y especificaciones técnicas. Están entre los requisitos técnicos están las pruebas de impacto, pruebas de aislamiento eléctrico, prueba de penetración, prueba de inflamabilidad, muy similar entre la norma colombiana, la norma europea y la norma americana. Estas son las normas de referencia: ICONTEC 1523 del 2012, ANSI Z89.1 del 2014 y la EN 397 del 2012, la norma europea para protección cabeza. Y el contenido, pues igual: objeto y campo de aplicación, la clasificación de cascos, que con visera frontal, con visera lateral, que dieléctrico, las diferentes capacidades de resistencia a la electricidad, y los requisitos, como veíamos ahorita en las pruebas que se mostraron: la masa, la holgura, el ancho, o sea, el espesor el casco, la capacidad de resistencia a la penetración de un elemento con punta, la inflamabilidad, la resistencia dieléctrica y cómo se comporta aspectos de frío, aspectos de calor, manteniendo las mismas características de resistencia establecidas. Y por último, el último elemento de protección personal: protección manual. Resolución 2400 nuevamente, numeral 4 del artículo 177. Entonces me habla de guantes de caucho dieléctrico para los electricistas. Hoy día, pues las tecnologías y los materiales sintéticos utilizan elementos diferentes al caucho para la dielectricidad. Hule, caucho plástico para la protección contra ácidos. Igualmente, dependiendo de la sustancia ácido o alcalina, también hay materiales sintéticos que pueden reemplazar con mayor eficiencia el hule o el caucho. Y lo mismo para trabajos con soldadura eléctrica o autógena, guantes de cuero, es lo que establece la ley, pero pues también hay desarrollos tecnológicos en ese sentido. Y para la mayoría de los riesgos a los cuales están expuestas las manos: guantes convencionales en malla de acero para trabajadores en corte y deshuesado, también en materiales sintéticos que permiten mayor resistencia a los cortes y no son en acero, guanteletes para proteger trabajadores contra sustancias tóxicas, guantes en cuero grueso para cuando traen materiales con filo, pues, similar a la malla de acero, pues hay otros elementos muy resistentes al corte. Guantes para maniobra que operen taladros, guantes de gomitones, mangas protectoras para los trabajadores que manipulen metales y guantes de tela de asbesto que no se usan ya, pero allí está, y por eso lo dejo ahí en ese numeral, para trabajadores que traen horno fundiciones, también en materiales sintéticos o fibras sintéticas que
trabajan mucho mejor que el asbesto y sin los riesgos que ya se ha identificado en los últimos años que trae. Normas de referencia, ICONTEC 6492 del 2020 y la 3745 del 2020 también. ANSI, dependiendo del tipo de guante, 105 del 2006 y la 138 del 2009. Y la europea, pues dependiendo del riesgo, hay una norma general de las condiciones y las características de fabricación del guante, que es la N420, y están las normas ISO 388, 374, 407, y para dieléctricos, la 60903. Bueno, señores, esto es fundamentalmente, bueno, el contenido por último, pues es similar en las normas, incluyendo los requisitos, materiales, dimensiones, las pruebas de resistencia mecánica, resistencia térmica, resistencia química, pues dependiendo de la norma específica, pues ahí están las características o las especificaciones de las pruebas y ensayos. Ten en cuenta para terminar lo que vimos al comienzo. La homologación es un proceso de inspección y verificación que se cumple con estándares ya definidos, que se involucra una norma de referencia, un laboratorio y una entidad de inspección y certificación. Por ahora los dejo con el sondeo final. Voy a revisar si hay alguna inquietud y pregunta. Y Paola, vamos adelante con el sondeo, por favor. Paola. ¿Me escuchan? Listo, ingeniero. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. Homologación de elementos de protección personal hace referencia a determinar elementos de protección personal para los riesgos. B, unificar marcas de elementos de protección personal en la empresa. C, prueba de un elemento de protección personal con norma técnica. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, determinar elementos de protección personal para los riesgos, 44%. B, unificar marcas de elementos de protección personal en la empresa, 10%. C, prueba de un elemento de protección personal con norma técnica, 45%. Ingeniero, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, nos fue regular, no llegó el mensaje como esperaba. A pesar de que bajamos el porcentaje, homologación de elementos de protección personal, como lo expliqué en la presentación, significa comparar bajo una norma técnica un elemento o un producto. Ese es el concepto técnico real. El concepto que tenemos en las empresas es el que respondieron allí el 44%, de que es verificar contra los riesgos que tengo en mi empresa, pero el concepto técnico legal es compararlo bajo una norma. Listo, perfecto, ingeniero. Gracias por tu retroalimentación. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los elementos de protección personal en Colombia deben ser certificados. A, sí, B, no, C, solo protección caídas. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, sí, 57%, B, no, 30%, C, solo protección caídas, 13%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, nos volvió a irregular. La mayoría, 57%, antes fue el 91%, bueno, pero bajó, a algunos sí les llegó el mensaje. ¿Los elementos de protección personal deben ser certificados? La respuesta es no. No deben ser certificados. Y solo protección caídas tampoco. Bueno, digamos que esa es la respuesta correcta, perdón, corrijo. La respuesta correcta es solo protección caídas, porque es donde está la obligación en la 4232 de que deben ser certificados. Pero únicamente alturas. El elemento de protección personal no existe una norma que indique que deba ser certificado. Ok, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Continuamos, tercera y última pregunta. Los elementos de protección personal en Colombia deben garantizar protección. A, sí, B, no, C, solo protección caídas. 15 segundos y conocemos resultados.
Estos son los resultados. A sí, 94%, B no, 1%, C solo protección caídas, 4%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Bueno, bajamos del 100% al 94%, tal vez por la mayor cantidad de personas, estamos alrededor de 200 personas conectadas. La respuesta correcta es sí, de garantizar protección, que es diferente a ser certificados. Uno interpreta que para garantizar de ser certificado, pues que no hay obligación de que sean certificados, pero sí hay una obligación de que deben garantizar la protección. Listo, ingeniero, aquí estoy revisando nuestro chat de preguntas, no tenemos más preguntas. Listo, entonces agradecemos profundamente al ingeniero Patarroyo por la intervención y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos. Esperamos verlo prontamente. A ustedes muchas gracias, lo esperamos en la próxima acción educativa, la próxima semana, en otra comunidad con temas igualmente interesantes y en un par de semanas nuevamente con esta comunidad. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero. Esta invitación es para todos los habitantes del San José del Guaviare, para que participen de nuestra acción educativa de Familias Seguras. Este es un evento en el cual pueden participar con su núcleo familiar. Estaremos en el Parque de la Paz el sábado 10 de mayo en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costos, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar la gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. A nuestros asistentes les recordamos que a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, pueden acceder a estas y otras actividades educativas que tenemos especialmente para ustedes. De igual forma, allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También pueden encontrar nuestros cursos de 50 y 20 horas, los cuales pueden realizar su inscripción para que, si desean desarrollarlos con nosotros, lo puedan realizar. Les invitamos también a explorar más iniciativas en www.posipedia Talleres Web o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR o copiando el enlace de su celular. El certificado de esta acción educativa estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de finalizar nuestra acción educativa. Para finalizar, los dejamos con el siguiente video de uno de los videos que hemos realizado. Que tengan un excelente día. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque como tal es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca, más positiva. ¿Y cómo se sienten?
Colombia, potencia de la vida.